Hoy viajaremos a un lugar y en un tiempo en el que lo inexplicable se volvió tan real como el suelo bajo nuestros pies. Un lugar lleno de historias que cruzan océanos y desafían la lógica misma. Nos adentraremos en la vida de un hombre que, con tan solo un parpadeo, cruzó medio mundo. Este es el relato de Gil Pérez y su misterioso caso. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. (1593) Capitanía de las Filipinas, Virreinato de la Nueva España, Imperio Español. Corrían los últimos días de octubre del año de 1593. Habían pasado ya las celebraciones del centenario de la llegada de Colón a las tierras americanas. Y del otro lado del mundo, en la ciudad amurallada de Manila, caía la noche como una pintura que va perdiendo su color. Las campanas del fuerte de Santiago sonaban con un eco grave y pausado, como un lamento que se extendía por todas las islas Filipinas, Carolinas y Marianas. El pasado 19 de octubre, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado a manos de los Sangleys, piratas chinos que emboscaron al gobernador y su contingente durante una incursión en el norte, cerca de las Islas Molucas. El gobernador Dasmariñas era un gobernante querido por su pueblo, respetado por sus subordinados. Con él había llegado estabilidad y paz al archipiélago. La ciudad respiraba con dificultad la angustia del crimen. La incertidumbre y pena se podía sentir en el aire. Los comerciantes apuraban sus tratos, llevaban sus tiendas. Los esclavos sudaban bajo el peso del trabajo. El clero llegaba al fuerte. La gente iba y venía. Podía verse preocupación y desconcierto en el rostro de todos. ¿Y los soldados? Los soldados cumplían con su deber. Unos escoltaban, otros vigilaban, otros gritaban indicaciones y otros obedecían. Yo era uno de esos soldados, un raso más de los que obedecen y hacen guardia. Inmerso en las exigencias de la rutina diaria, repetitiva y, por qué no decirlo también, con pena en el corazón, el gobernador había sido, dentro de lo que cabe, un buen hombre con la gente, con su gente. Al día siguiente, un día más de sol abrasador. El cielo interminable y dolorosamente azul y un calor intenso. Otro día de guardia sin novedad. ¿Qué más podría ofrecerme este interminable ciclo de repeticiones? Aquella mañana fue calurosa, mucho más de lo habitual. El aire pesado y húmedo de Manila le oprimía. Ni siquiera la idea de comer fruta refrescante como la manga mejoraba su humor. El uniforme le ajustaba como una segunda piel, húmeda, pesada. Estaba harto. Al alba iban llegando los encargados de la vendimia y los trabajadores del fuerte. Pudo saludar al señor Villaverde mientras traía sus adminículos para la venta y al abogado Murrieta, que se apresuraba al entrar al fuerte. «Ya pasan de las 8 de la mañana, sargento Pérez», gritaba mientras saludaba apresurado al abogado Murrieta. «Hace un calor de locos, abogado. Saludos», le grité mientras el abogado desaparecía en el interior del fuerte. Poco después, en las calles, los vendedores gritaban ofertas al viento. Los niños corrían con los pies descalzos por las calles empedradas. Acababa de atracar en el puerto el galeón de Manila, cargado de plata, chile, vainilla, tintes, cueros, tabaco, caña de azúcar, tomate, pimiento, calabaza, maíz, aguacate y cacao. El cacao era una joya. Yo tuve la oportunidad de probarlo en mi cumpleaños, hacía 2 años, una delicia de bebida preparada, mucho mejor que el café, el chocolate. El galeón llegaba en abril y octubre desde un lugar muy famoso en la Nueva España, el puerto de Acapulco, pero como era ocasión, cada vez que atracaba,
venían 2 o 3 barcos de la Marina Española cargados de militares. Se llenaba la isla de compradores y vendedores. Con el revuelo del homicidio del gobernador, había más movimientos de lo normal. Creo que no lo he mencionado. Mi puesto estaba justo en la entrada del fuerte, en el Arco Mayor. Yo debía hacer guardia en el pilar noreste, como refuerzo de la guardia de la entrada, donde las órdenes se dictaban con firmeza. Estaba cansado, mi cuerpo pedía un respiro, mi cabeza parecía reventar, pero el deber, siempre el deber, me mantenía en pie. Yo era impecable con mi trabajo. Anoche no se presentó mi reemplazo y tuve que cubrirlo. Estoy exhausto, toda la noche trabajando. Por un instante observaba el horizonte, las olas del mar acariciando la costa mientras el sol iba tomando su lugar en lo alto. Me recargué en el pilar de la entrada y pude sentir que mis ojos se entrecerraban solos. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, estaba oscureciendo. Hacía frío que se hacía intenso con lo húmedo de mi ropa. Ya no estaba allí. La ciudad de Manila, el fuerte, los vendedores, los niños, los soldados, el calor, el bullicio y todo había desaparecido. Ahora me encontraba en un lugar extraño. Estaba en un zócalo inmenso, rodeado de piedras viejas y calcificadas por el tiempo. El aire era seco y frío, polvoriento, tan distinto a la cálida humedad de Filipinas. ¿Dónde demonios estoy? Una pregunta que solo él podía hacerse, porque ese lugar precisamente no era Manila. No era ninguna ciudad conocida por él. Frente a sus ojos, la imponente catedral metropolitana de la Ciudad de México se alzaba, incompleta en construcción, pero ya majestuosa. Y a su alrededor, hombres con hábitos de frailes cruzaban caminos con comerciantes que levantaban sus tiendas. Indígenas, esclavos negros y soldados españoles que se pavoneaban con plumas sobre sus sombreros, presumiendo un poder que no se podía entender completamente. Un alguacil de rostro severo y mirada fija se acercó a mí. Sus pasos eran seguros, como si su presencia ya estuviera marcada por la rutina de la ciudad. Soldado, ¿cuál es su regimiento? Identifíquese. Yo, la verdad, caí en pánico. Gilberto Pérez, Fuerte de Santiago, señor, en Manila, Capitanía de Filipinas. El alguacil, con una sonrisa sarcástica y alzando la ceja, dijo: ¿Manila? ¿Manila dices? ¿Y qué haces en la Ciudad de México? Yo no sé. ¿Ciudad de México? ¿Es esta la Nueva España?, dijo Gil Pérez titubeando. Y el alguacil volvió a tomar la palabra con ironía. Así es, la Nueva España, ¿no lo sabes? ¿Estáis jugando conmigo? ¿Acaso el demonio te ha robado la razón? Fue en ese momento que la verdad me golpeó. No había sido un sueño ni una alucinación. Yo, Gil Pérez, un simple soldado raso, me encontraba en el centro del virreinato, a miles de kilómetros de Manila, sin explicación alguna. A 14.211 kilómetros para ser precisos. ¿Acaso había cruzado el tiempo y el espacio o era un hombre atrapado en los pliegues del destino? Un destino que no tenía ninguna lógica, pero que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Gil Pérez no tuvo tiempo para preguntar más y el alguacil lo apresó y sin miramientos lo encadenó y lo condujo ante la corte del virrey. Al aproximarse a la puerta, el alguacil le dijo: «Ahora mismo darás explicaciones».
Me esposaron y caminamos hacia un gran palacio. Entramos. Claro, no por la entrada principal de aquel zócalo inmenso, sino por una pequeña puerta al costado. Era un pasillo pequeño que condujo a una sala llena de armas. Había unos 5 o 7 soldados. Solo uno estaba sentado. Cuando entramos, dirigió su mirada a nosotros y dijo: «Alguacil Arregui, ¿quién es su prisionero?» «Dice ser soldado del regimiento del Fuerte de Santiago en Filipinas, mi capitán». Las risas se escuchaban de fondo. «Para mí es un espía, un loco o alguien que perdió la razón por el demonio, capitán». En aquel momento entraron a la sala varias personas vestidas con prendas de lujo y todos agacharon la mirada. Aquel capitán que había cuestionado al alguacil que me apresó bajó la mirada y dijo: «Buenas noches, su excelencia. ¿En qué puedo servirle, señor virrey?» No lo podía creer. Gil estaba preso y delante del mismísimo virrey de la Nueva España. Luis de Velasco y Castilla expresó con toda calma: «Está por llegar el adelantado Juan de Oñate y Salazar por orden del rey. Necesito, capitán, que organice una escolta y me asegure de que sea bienvenido. Y usted mismo lo escolte hasta este palacio del virrey desde la Villa Rica de la Veracruz. Sírvase de lo que necesite, capitán. Tiene licencia mía por completo por medio de este salvoconducto. En la inteligencia, capitán, de que, si algo le afecta al señor Oñate, dé por concluida su vida, capitán, pues tiene mi palabra que, de ser así, usted se reunirá con el Creador». Fui claro, ¿verdad, capitán Murillo? Aquel capitán que había hablado con autoridad agachó su cabeza y con temeridad dijo: «Sí, su excelencia, délo por hecho». En ese momento, el virrey Velasco volteó sus verdes y profundos ojos a Gil Pérez. Quizás por el uniforme militar similar, pero con notables diferencias, sobre todo la camisola. La de Gil era azul y la de aquellos soldados era roja. El virrey, al ver a Gil, dijo: «¿De dónde eres, soldado? ¿Eres un cartero? ¿Por qué trae usted uniforme de otra capitanía?» El alguacil Arregui, que me aprisionó, se apresuró a decir: «Lo encontré en la Plaza Mayor, su excelencia. Estaba muy sospechoso. Dice ser del regimiento del Fuerte de Santiago, en la capitanía de Manila». El virrey volteó a ver al alguacil y dijo: «No recuerdo haberle preguntado a usted algo, alguacil. ¿Acaso el prisionero no sabe hablar en cristiano castellano?» «Capitán Murillo, 3 azotes para el alguacil por hablar cuando no se le pide». Todos se miraban fijamente. Miré al virrey a los ojos y con todo el valor del que fui capaz de reunir, le dije: «Disculpe, su majestad, soy Gil. Mi pregunta no fue quién eres. Es irrelevante. Contesta. ¿Sois cartero? ¿Un espía? ¿Qué haces aquí?» Así lo interrumpió el virrey. «Lo siento, su majestad. No soy cartero. Soy vigía. No soy ningún espía. Y, a decir verdad, no sé qué hago aquí. Ayer estaba haciendo mi guardia en el fuerte y teníamos el funeral del gobernador das Marilas. Y no sé qué pasó, pero en un parpadeo ya estaba aquí». «¿El gobernador de la capitanía de Filipinas está muerto?» «Pero qué chorrada. Capitán Murillo, someted al prisionero a interrogatorio. Si no tiene cómo comprobar su historia, hágale saber al Santo Oficio que tiene un sospechoso de herejía y mientras espera su turno, métalo en una celda. Y capitán, no quiero errores».
Abril de 1594. Acapulco, provincia de Zacatula, Nueva España. En el cuartel de Acapulco, el interrogatorio fue largo. Le acusaron de desertor, de espía o incluso de loco. Nadie le creyó. Lo arrojaron en una celda oscura, donde los ecos de las gotas cayendo desde el techo le acompañaban día tras día, mientras esperaba que la Inquisición fuera a por él. Este es el fin. Lo siento. Estoy loco. ¿Cómo es posible? Esto no me puede estar pasando a mí. Gil Pérez estaba angustiado, caía en la locura. Han pasado 6 meses en la oscuridad, en las entrañas de un cuartel desconocido, rezando por algo que nunca llegaba, la libertad. El mar parecía un sueño lejano, y sus pensamientos se desvanecían entre la niebla de la incertidumbre, pero entonces, un día, llegó la noticia. Una voz se escuchaba a lo lejos. Lo escuché. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡La nao de China ha llegado! A lo lejos se escuchaba una nave anclar al puerto. Se escuchaban gritos y órdenes haciendo amarras y bajando velas. Un barco había arribado desde Manila. Traía porcelana, seda, marfil, especias, telas finas, arte y muchas otras cosas. Entre ellas, cartas oficiales. Y entre las cartas, una confirmación que desbordó toda lógica. En el cuartel donde me tenían preso, llegó un mozo con varias cartas para el teniente, lo que me permitió escuchar lo que decía cuando el teniente leyó en voz alta. Teniente Sánchez, aquí tiene una carta con noticias para el virrey. A la muy alta autoridad del excelentísimo señor don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, virrey de la Nueva España. Desde la ciudad de Manila, a los 15 días del mes de noviembre del año de nuestro Señor de 1593. Muy ilustre y reverendísimo egregio Señor mío, con el debido acatamiento y la obediencia que debo a vuestra excelencia, me tomo la licencia de enviar esta presente para dar parte de novedades graves y desconcertantes que han acaecido en esta Capitanía General de las Islas Filipinas, bajo vuestra soberana jurisdicción. Sepa vuestra excelencia que ha sobrevenido una desgracia lamentable en nuestras aguas, pues el excelentísimo gobernador y capitán general don Gómez Pérez das Mariñas ha sido cruelmente muerto por mano de infieles sangles, chinos piratas sublevados, mientras se hallaba en jornada de expedición con armada rumbo a las islas de los moros. Ocurrió la tragedia del suceso en alta mar, al ser traicionado por los mismos remeros que se le encomendaron. La muerte del gobernador ha dejado esta capitanía en honda turbación y desamparo. Asimismo, con dolor y espanto hago saber que uno de los vigías del fuerte de Santiago, soldado de disciplina reconocida, ha desaparecido sin dejar rastro ni razón conocida, no hallándose indicio alguno de su paradero ni señal de fuga o violencia. Dícese por algunos que fue visto por última vez en su puesto de guardia, al alba del mismo día en que se efectuaba el funeral del señor gobernador. Tal extraña desaparición del soldado Pérez ha sembrado no poca inquietud en la milicia, y corre entre los soldados un silencio lleno de conjeturas, como si una sombra invisible hubiese pasado entre nosotros. Estas novedades, señor excelentísimo, os las hago llegar para vuestra noticia y gobierno, esperando se tomen las medidas que vuestra prudencia juzgare oportunas. Dios guarde la vida y salud de vuestra excelencia por muchos y felices años. De vuestra excelencia, el más humilde y fiel servidor, Capitán Alonso de Estrada, encomendado del Real Consejo de Guerra de Filipinas, dada en Manila, año del Señor de 1593.
Tan pronto terminó la lectura, el teniente volteó su mirada desencajada hacia mí, bajó los brazos y los soldados que se encontraban en el sitio no me quitaban los ojos encima. El gobernador Pérez Dasmariñas había sido muerto en una incursión pirata, el mismo día que yo lo había dicho, y lo más desconcertante, los soldados del fuerte juraban que yo seguía ahí en mi puesto, haciendo guardia, y notaron el momento en el que desaparecí. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Un hombre puede estar en dos lugares a la vez? ¿Un alma puede viajar más rápido que su propio cuerpo? Claro que nadie supo responder, pero la verdad es que, al final, fui liberado. Me dejaron ir, me devolvieron mi uniforme, me permitieron embarcarme en el siguiente viaje de la nao de la China hacia Manila, el galeón que comunicaba el Imperio Español en Asia y América. Volví a ser soldado, ahora bajo un sol distinto, en una plaza diferente, pero con la certeza de que la lógica y el tiempo eran conceptos frágiles, algo que no entendemos completamente, algo que no podemos controlar. Queridos audionautas, con el afecto de siempre, esta es la leyenda del soldado Gil Pérez, el hombre que cruzó medio mundo en un suspiro, una historia que persiste entre susurros en los rincones olvidados de la historia, cada vez que la niebla cubre las plazas y uno se pregunta, ¿realmente conocemos las reglas del espacio-tiempo? Y así, le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural. Al habla Tavo de Oz, ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, audionautas. Bye.